estudiantes, espero que estén bien, que se encuentren bien. Eh, el proyecto final de geometría, trigonometría y números complejos de cuarto de bachillerato. Este es un proyecto que tiene como objetivo que el que ustedes comprendan de forma integral los conceptos de la trigonometría y los números complejos. Los ejercicios que van a hacer a continuación quizás se han confundido por tantas informaciones en un solo documento. Pero básicamente lo que vamos a hacer es las actividades que indica el proyecto. El objetivo de cada actividad, que es medir la altura de un objeto alto, el que usted quiera, como un poste de luz o un árbol, usando el concepto de ángulo y sombra. ¿Qué significa esto? Todo objeto alto tiene un ángulo de sombra. Entonces, ese ángulo va a estar determinado de acuerdo a la posición de ese objeto que usted elija. Es decir, el ángulo puede tener, el objeto puede tener un 90 grados, 45 grados, 75 grados, los grados que usted quiera. Lo que van a presentar es un informe de cómo hicieron el cálculo para encontrar la altura de ese objeto, cual sea que usted elija. Hay ejemplos, por ejemplo, eh, si vamos a medir un árbol, ¿verdad? Identificamos cuál es el árbol. Ustedes van a identificar el árbol que sea, ya sea de su entorno o ya sea una imagen que ustedes vean, que le indique la medida del ángulo que tiene ese árbol, de acuerdo desde donde inicia su sombra. Entonces, como pueden ver, en este ejemplo hay un ángulo de 45 grados. Usted puede determinar, bueno, le tiro una foto a un árbol cualquiera, le tira la foto al árbol, lo pone en el documento del proyecto y puede determinar y decir, este árbol tiene una sombra de 60 grados, de 70 grados, de 80 grados, de los grados que usted quiera. Pero les recomiendo que sean grados menores a 90, pero los grados que ustedes quieran. Entonces, luego de que ustedes tienen ese ángulo, aquí tenemos un ejemplo de cómo calculamos un ángulo de elevación. Por ejemplo, en el caso de la torre, de esta torre. Dice que esta torre tiene una distancia, porque recuerden que si hay un ángulo de elevación, hay una sombra, hay una distancia desde la sombra hacia la torre. Esa distancia también usted la puede determinar en el valor que usted quiera, ya sea 10, ya sea 5 de distancia en centímetros. Puedo utilizar la medida de centímetros o de metros. Entonces, que usted indique y diga, no, el árbol tiene 60 de ángulo, 70 de ángulo. Usted entonces va a colocar tangente de 70, ejemplo, vamos a suponer que sea 70 de ángulo. Entonces van a colocar tangente de 70. Entonces, en este caso, como aquí ya está hablando si hay una persona que tiene una estatura, hay que restarle la estatura. Pero en el caso de ustedes solamente van a buscar una altura simple, sin estatura, sin restarle nada. Una altura simple. Por ejemplo, como este ejemplo de aquí. Aquí se va a buscar solamente una altura simple. Entonces, para buscar esa altura simple, puedo utilizar este método de proporción, donde yo puedo decir que por colocar primero el ángulo, por ejemplo, como aquí, la tangente del ángulo dividido entre la altura. Como no conozco la altura, esa será una variable a despejar, dividido entre la distancia usted la va a determinar. Usted va a determinar aquí el ángulo de elevación y la distancia. Esas son las dos cosas que usted va a determinar. La altura no la encuentra. Entonces, para encontrar la altura, lo que le recomendamos es utilizar el método de proporción. Es decir, el ángulo va a estar dividido entre la distancia y la altura también va a estar dividido entre la distancia. Y así van a encontrar el ángulo de elevación. Se va a resolver en un producto cruzado y así ustedes van a encontrar el valor de la altura. Por ejemplo, en este caso aquí, de este ejemplo, aquí yo tengo que multiplicar 10 por la tangente
40, que sea igual a h menos la altura de esta persona. En este caso, como yo le dije, vamos a obviar la altura de la persona. Ponemos tangente. Yo pongo tangente de 60. Elijo yo un árbol de 60 grados, ¿verdad? Eso va a ser igual. Eso va a ser igual a, digo yo, a la altura. No sé cuál es la altura, le voy a poner una A. Y lo voy a dividir, recuerden que esta slab significa división. Lo voy a dividir entre la distancia que yo elija. Yo digo que la sombra de esa torre o de ese árbol tiene 15 de distancia. Ok, 15 de distancia, bien. La distancia yo la voy a multiplicar. La distancia yo la voy a multiplicar por la tangente de ese ángulo que yo decidí que es el ángulo que tiene esa sombra que genera la torre o que genera el árbol, lo que sea que ustedes elijan. Tienen que tirarle la foto a lo que elijan y entonces ponerle los valores que ustedes quieran. Entonces, cuando ya determinan los valores, tienen que buscar valores de ángulo y valores de distancia. Y con esos valores es que van a encontrar la altura. Cuando ya eligen esos valores, entonces vamos a buscar la altura. Entonces lo primero que tenemos que hacer es multiplicar la distancia, que es 15 de, entre paréntesis, por la tangente de ese ángulo que yo elegí, que fue 60. Ok, y eso va a ser igual, seguimos arriba, eso va a ser igual a la altura. Entonces, 15 de distancia por tangente de 60. Yo me voy a la calculadora y eso dice que la altura es, ejemplo, la altura viene siendo 35 centímetros. Bien, ya, yo terminé el ejercicio. Entonces, ¿qué van a hacer? Multiplicar la tangente del ángulo que ustedes elijan por la distancia que ustedes elijan y eso va a ser el resultado de la altura. Así de simple. Eso se puede hacer con este teorema que se ve aquí abajo, que se llama teorema de proporciones. Hay varios videos que yo había puesto de recomendación que si se llevan de eso lo hacen mucho mejor. Que yo quiero entonces como producto final de ese primer ejercicio, lo que yo quiero es un breve informe con el cálculo, es decir, cómo usted lo hizo, es decir, así como yo lo hice, usted va a explicar. Bueno, yo tomé la foto, pone la foto en su presentación, determiné que la sombra de ese árbol, de ese edificio, de esa casa, lo que sea, tiene un ángulo de tanto y la distancia de la sombra hacia el objeto o hacia el edificio o hacia el árbol es de 20 centímetros. Multiplican tanto tangente de ángulo por distancia y ese es el resultado entonces de la altura. Entonces ya es todo eso lo que tienen que hacer. Hacen ese informe. Yo vi que hay personas que me definieron las razones trigonométricas, agregaron toda esa información. Esas informaciones están bien. Pero si no me hacen ese ejercicio de ese tema, entonces no tendrán todos los puntos correspondientes a esa primera actividad del proyecto, porque son 3 actividades. Ya se explicó la primera, ¿verdad que sí? Entonces, vamos a explicar ahora la segunda actividad, que es transformaciones geométricas básicas. Vamos a observar traslaciones, rotaciones y simetría en diseño simple. Bien, la parte de diseño en esa segunda actividad es, por así decirlo, opcional. Lo que yo más quiero es que en este tipo de ejercicio ustedes me hagan lo siguiente. Me hagan rotaciones, me representen traslaciones, simetría y reflexiones de figura. Ejemplo, por ejemplo, como pueden ver, esto es un modelo geométrico donde se puede ver que este triángulo azul hace una reflexión con el triángulo verde. Entonces, si usted me grafica dos figuras así en el plano cartesiano,
ya usted está cumpliendo con la transformación de reflexión de esa figura. Bueno, en este caso esto es una traslación, eso no es reflexión, porque reflexión es un espejo, es decir, donde la figura se ve completamente idéntica, igual. Entonces esto es una reflexión. Bien, entonces aquí tenemos también otra reflexión y este cuadrilátero, cuadrilátero verde con este cuadrilátero azul también es una reflexión. Eso mismo representa un modelo geométrico. Bien, eso mismo representa un modelo geométrico. Entonces, podemos ver aquí abajo esta opción. Aquí se pueden ver cómo hay rotaciones. Esto es rotación. Esto es una rotación, esto es otra rotación, esto es otra rotación. Todas estas rotaciones representan un cuadrilátero, ¿verdad? Pero ese cuadrilátero está formado por triángulos. Entonces, eso es un modelo geométrico que representa rotación. Entonces, ¿cómo usted va a hacer el ejercicio de rotación en el plano cartesiano? Hay varios ejemplos que le indican cómo, que yo le subí para que hicieran un ejercicio. Y el modelo geométrico que van a hacer es dibujar, digo, ese diseño geométrico, dibujar una figura que muestre ese tipo de movimiento. Por ejemplo, estas son figuras que son opciones para ustedes ya. Esas figuras son opciones que demuestran los tipos de movimientos que se están haciendo, los tipos de transformaciones que se están haciendo geométricas. Y ustedes tienen que identificar qué tipo de transformaciones se están haciendo. Por ejemplo, como yo le dije, aquí este triángulo azul, este triángulo verde es una reflexión. Entonces ustedes identifican en su modelo geométrico qué tipo de transformaciones se están haciendo. Ahora bien, si desean hacer ejercicios de rotaciones, de traslaciones, de transformaciones, bienvenida sea. Los diseños geométricos son básicamente algo extra a esos ejercicios que ustedes hacen. Ustedes quieren hacer los ejercicios y muestran un solo diseño y ya. Entonces tienen que hacer un ejercicio de traslación, uno de rotación y uno de simetría. El de simetría es básicamente parecido a este. Estas son figuras isométricas, es decir, misma medida que están rotando. Ahí tenemos rotación y simetría. Entonces, esto es un modelo geométrico que se suma triángulos para formar un cuadrilátero como resultado final. Eso es lo que se hizo ahí. Entonces, estos son ejemplos. Aquí también vemos más modelos o diseños geométricos con transformaciones. Vemos aquí cómo hay una reflexión y rotación a la vez. Reflexión y rotación a la vez. Si ustedes saben, si ustedes ya manejan el concepto de rotación, reflexión y traslación, me van a entender en todo lo que les explico en este sentido. Entonces van a mostrar un solo diseño dibujado, como ustedes quieran, con la figura que elijan. Y las rotaciones, traslaciones, la van a hacer con los valores que ustedes indiquen. Pueden utilizar GeoGebra si saben utilizarlo, si no lo hacen en un plano, en un cuaderno cuadriculado, hacen las rotaciones. Hay varios ejemplos aquí abajo como recurso para saber hacer las transformaciones geométricas, el giro y todas esas cosas. Las traslaciones, todo eso paso a paso lo va indicando cómo hacerlo. Ya ahí ustedes se van guiando. Bien, esas cosas son bien sencillas y lo van haciendo paso a paso y con tiempo. Entonces ya tenemos dos actividades completas, ¿verdad? El producto final de esa actividad es que yo quiero, el producto final de esa actividad, de esa segunda actividad es que van a, déjenme ver, por aquí está, que lo explica, se puede utilizar figuras simples como triángulo, cuadrado y círculo, como yo lo mostré. Esa figura simple es la que ustedes van a utilizar para hacer el diseño como resultado final de los ejercicios. Si ya lo que hicieron los ejercicios, ya lo tienen bien hecho, como resultado final solamente le falta dibujar ese diseño geométrico que demuestra todas las transformaciones geométricas que se hacen con figuras y creando otras, por ejemplo, como esta.
con figuras triangulares que yo creé un cuadrilátero. Y esos cuadriláteros muestran transformaciones geométricas diferentes, como rotación, reflexión y eso. Entonces, el producto final de esa actividad es una ilustración del diseño, como yo le dije, y también graficar esas transformaciones en papel cuadriculado, una breve descripción de las transformaciones aplicadas, es decir, ahí van a describir qué tipo de transformaciones se hicieron en su diseño. Por ejemplo, en el diseño que ustedes muestren. Si yo muestro este diseño, como yo le dije anteriormente, si yo muestro este diseño de un cuadrilátero formado por triángulos, ese diseño muestra reflexiones. Esas dos que están color marrón son reflexiones. Pero en general las cuatro son rotaciones. Bien, pero también las amarillas representan reflexiones y traslaciones, porque se está trasladando una figura que estaba en un, de manera, por así decirlo, horizontal a otro hemisferio inferior de forma también horizontal, por así decirlo. Bien, entonces, lo que se indica aquí es que todos esos triángulos están haciendo reflexiones, rotaciones y traslaciones. En ese solo diseño, ahí pueden describir las transformaciones que se hicieron. Porque como ustedes pueden ver, ahí vemos la suma de esos dos que se van uniendo. Ahí están, se están sumando dos triángulos, se van uniendo, van creando otro triángulo mayor. Pero también se puede ver en esa suma que son los mismos triángulos, pero con diferentes transformaciones geométricas. Pero en realidad son todos triángulos. Y así es que se forman las figuras geométricas, con transformaciones y uniendo diversas figuras para formar otras. En ese sencillo ejemplo se puede ver todas las transformaciones. Bien, entonces, el producto final de esa actividad es que van a mostrar el diseño que hicieron, las transformaciones que hicieron en el papel cuadriculado, ya sea en un solo papel cuadriculado, en un solo plano. Pueden hacer las rotaciones, las reflexiones y las reflexiones, traslaciones y se me quedó una reflexión, traslación y rotación. Bien, entonces esas tres lo pueden hacer en un solo plano cartesiano o lo pueden hacer en tres diferentes o en dos, como ustedes quieran. Entonces, luego de que hagan esos tres ejercicios, hacen una ilustración del diseño que ustedes que ustedes dibujan, el diseño que ustedes dibujan, que demuestra ese diseño, demuestran transformaciones, como le expliqué anteriormente, demuestran transformaciones como rotaciones, traslaciones y reflexiones. Bien, la tercera actividad. Yo considero que las dos primeras actividades son las más complejas, porque hay que buscar cosas en el exterior, hay que saber elegir, hay que saber colocar datos, entonces ahí ustedes se pueden complicar, pero como le dije, en el ámbito de la primera actividad, elijan grados menores a 90, la distancia en centímetros o metros, como ustedes quieran, elijan valores pequeños, de 5 a 15, de 5 a 20, y así encuentran la altura. En la segunda actividad, que es esta, hacen lo requerido, que son transformaciones en el plano cartesiano, en un papel cuadriculado, grafican sus transformaciones geométricas, tienen ejemplo abajo como recurso. En esos videos pueden ver esos videos para ver cómo se hace paso a paso cada transformación geométrica, y entonces luego de que hacen las transformaciones geométricas, la grafican, dibujan un diseño que demuestre esas transformaciones geométricas en un solo diseño. Por ejemplo, como en este caso que le enseñé, también este caso de aquí arriba muestra varias transformaciones que es idéntico, y este también muestra muchas transformaciones. Así pueden buscar diseños parecidos y dibujarlo. Eso es lo que van a hacer. Entonces, el resultado final es la foto el dibujo de su diseño, la foto, si en dado caso de que lo hagan en GeoGebra, lo que sepan manejar GeoGebra, que hagan las transformaciones en GeoGebra. Lo que no, las fotos entonces
de las transformaciones en un cuaderno cuadriculado, ya sabiendo cómo se hacen las transformaciones de figuras geométricas. Es bueno que utilicen figuras geométricas como triángulo, cuadrado o círculo, que son más sencillos. Ahí lo dice también como sugerencia. Utilicen figuras simples como triángulos, cuadrados y círculos. Bien, entonces la última actividad es la que yo considero que es un poco más sencilla, porque son solamente hacer operaciones como suma o resta de número complejo, dados algunos problemas. Por ejemplo, ¿qué dice aquí las instrucciones? Lo que deben hacer es explicar el concepto de número complejo. Ya esa mayoría lo hicieron, de los que subieron el proyecto. Yo vi que muchos pusieron esas informaciones, me hicieron una buena presentación, eso está muy bien. Pero me dejaron lo más importante en cada actividad, que era, en cada actividad hacer un ejercicio práctico. Eso era lo que yo quería. En cada actividad hacer un ejercicio práctico, por ejemplo en el de la transformación, algunos me lo hicieron, otros no me lo hicieron, solamente definieron lo que tienen que hacer, de los y esas informaciones están bien, pero tenían que hacerme un ejercicio que demuestre que usted aprendió a hacer transformaciones geométricas, aprendió a utilizar razones trigonométricas, como el ejemplo aquí, este ejemplo, y así. Entonces, todas esas informaciones que ya hicieron están bien, pero tienen que agregarle esto que le falta, lo que ya subieron. Los que no lo han hecho, los que no han comenzado, entonces ya saben cómo comenzar desde ahora, están bien direccionados. Y espero que todo el mundo en esta semana pueda ir subiendo sus proyectos para yo corregirle a todo. Ya yo vi mayoría de lo que subieron. He visto como 6 proyectos de lo que subieron. Pero somos bastante. Somos una cantidad como de 200 y pico, 300. Así que faltan muchísimas personas por subir sus proyectos. Entonces, en la última actividad es hacer operaciones, dado esos problemas. La lista de problemas dice, escribirán un ejemplo sobre cómo los números complejos pueden ser útiles en la vida diaria. Esas informaciones las pueden sacar de su propia mente, sus propias ideas, pueden decir cómo se pueden utilizar los números complejos en la vida diaria. Hay ejemplos de cómo. Entonces, estos problemas también le dan una idea de cómo se utilizan los números complejos. Dice, dos señales de rayos interfieren en un punto. La primera señal tiene una intensidad representada por el número complejo 3 más 4i y la segunda señal tiene una intensidad de 2 menos 5i. ¿Cuál es la intensidad total en ese punto? ¿Qué dice la pregunta? ¿Cuál es la intensidad total en ese punto? Es decir, voy a sumar esos dos números complejos. Eso es lo que voy a hacer. Voy a sumar esos números complejos. Entonces, las dos operaciones que estamos trabajando aquí en esos problemas son suma y resta. El primero es de suma. El segundo dice, dos señales de temperatura en una red de sensores se registran como menos 7 más 2i y 5 más 4 más 3i. ¿Cuál es la combinación de esta temperatura? Es decir, cuando dice cuál es la combinación de esta temperatura, es que deben de ordenar menos 7 parte real con parte real, imaginaria con imaginaria. Entonces en ese caso se va a hacer lo que indique los valores, es decir, se está haciendo suma también. Entonces, en ese caso se está haciendo suma. Bien, entonces recuerden que los números complejos tienen una parte real y una parte imaginaria. Hay recursos, hay videos que yo le coloqué para que lo vean y sepan cómo se hacen las operaciones de número complejo, suma y resta de número complejo. Les dejé video, pueden buscar otro video más adicionales a eso para que sepan cómo se restan y cómo se suma. Y eso es bien sencillo, señores. Entonces, ya en los dos primeros sumas que tienen que hacer con esos valores que le dieron, y ahí resuelven el problema. Y ya al final lo que tienen que responder es, en el resultado final, la señal, cuál es la intensidad total en ese punto. En ese punto, la intensidad total es el resultado que le dé esa suma de su número complejo. Entonces, en el segundo, ¿cuál es la combinación de esta temperatura? La temperatura es de tanto del resultado que le dé esa suma. En el tercero dice, en un sistema de vibración mecánica, las señales de vibración de dos puntos son 6 menos 3i y menos 4 más 7i. ¿Cuál es la diferencia entre las dos señales? Aquí yo tengo ejemplos de las operaciones. Cuando sumamos, juntamos o unimos parte real con parte real. Parte real son aquellos números que no tienen i. Entonces, el 3 y el 4 son los únicos que no tienen i. Los sumamos, 3 más 4, 7.
Entonces lo que tienen I lo sumo aparte. 2 más I. Recuerden que cualquier variable tiene un valor, un coeficiente al lado que no se marca. Entonces, por lo tanto, esa I tiene un 1. Por eso 2 más 1, que sería 3I. Ahí tenemos el resultado de esa suma. Parte real con parte real, imaginaria con imaginaria. En el caso de la resta le va a cambiar los signos al segundo número complejo. Por ejemplo, como pueden ver, tenemos 4 y teníamos un 2 positivo, pero como estamos restando, va a quedar 4 menos 2. Esas son las partes reales. 4 menos 2 me da 2. Entonces ahora vamos a restar la parte imaginarias, que es 2 menos menos 3i. Cuando hay un menos entre paréntesis y otro menos, eso se convierte a más. Entonces vamos a sumar 2 más 3, que es 5i. Entonces, en la resta tienen que tener un poco más de delicadeza y atención para hacerla correctamente. La resta de número complejo le cambia los signos al segundo número complejo que usted está restando. Eso también pasa cuando usted resta polinomio. Eso pasa cuando usted también resta cantidades simples. Porque si usted resta una cantidad de otra, entonces la segunda cantidad siempre se va a quedar con ese menos, o se le va a cambiar el signo a esa segunda cantidad. Eso siempre ha sido así en la resta, pero tienen que prestarle mucha atención. Entonces, miren el segundo ejemplo, donde tenemos 4 menos 2. Las dos partes reales son positivas las dos, pero se van a restar y queda 2, porque es una resta. Tenemos las partes imaginarias que también son positivas las dos, se van a restar. El 5 que era positivo pasó a ser negativo, el 2 que era positivo también pasó a ser negativo. Entonces se está restando, no es que en sí pasan a ser negativos, sino que lo estamos restando. Por eso me queda 2 y por eso me queda 3 menos 5, me queda menos 2, porque tengo que agregarle el signo del valor mayor. Ya ustedes tienen que sabérselo, que lo que es la ley de los signos. Entonces, ya eso es lo que van a hacer en ese apartado, en esa última actividad. Al final, ¿qué es lo que yo quiero? Una pequeña nota o reflexión escrita explicando el concepto de número complejo, lo anterior, lo que se dijo anteriormente, y un ejemplo de su aplicación, es decir, un ejemplo de cómo se aplica en la vida diaria el conocimiento de los números complejos. Entonces luego realizar la resolución de esos ejercicios, de esos problemas. A muchos les falta hablarme sobre el ejemplo de su aplicación en la vida diaria, en la vida real. A otros les falta la resolución de ejercicios de problemas, que son lo que ya acabé de explicar. Y a mayoría solo tienen las definiciones de cada actividad. Pero en ese caso lo que tienen que hacer es agregarle, todo eso está bien, pero tienen que agregarle esos ejercicios prácticos que tienen que hacer de cada actividad. Son 3 actividades. Bien, de trigonometría básica, de transformaciones geométricas y esto de número complejo. Al final de todo, lo que yo voy a evaluar es lo siguiente. Bien, el proyecto tiene una puntuación máxima de 20 puntos, distribuida en función de la participación y la claridad en cada actividad. Como le había dicho, ya yo he revisado proyectos, ya yo he visto que tienen su definición, tienen informaciones. A algunos les falta agregar un ejemplo de cada cosa que se pide en el proyecto. Y esos ejercicios prácticos que tienen que hacerlo ustedes con sus propios valores. Les dejé que lo hicieran así porque así es más fácil para ustedes. Eligen el objeto que quieran, hacen las transformaciones que quieran y lo resuelven de la manera que más les convenga. Entonces, en ese caso, ¿qué se va a evaluar? De la aplicación de razones trigonométricas, en ese ejercicio se va a evaluar en base a 100 puntos, dependiendo de cómo ustedes hagan su procedimiento y las informaciones que coloquen allí, entonces van a ganarse sus 7 puntos. Debe de estar bien correcto las explicaciones del tema, que ya mayoría lo tiene. ¿Qué más yo le pedí en ese apartado, en la primera actividad? Dice que le pedí que seleccionen el objeto, tienen que colocar la foto del objeto que seleccionaron. Luego tienen que agregar los datos para hacer el procedimiento del ejercicio. El procedimiento del ejercicio es lo más importante. El proceso del ejercicio, que es básicamente como esos ejemplos que yo le he mostrado. Y aquí como le desarrollé esta parte. Bien, entonces, luego de eso, ¿qué tienen que hacer en la segunda actividad? Lo que quiero que me muestren es los diseños geométricos
los diseños geométricos, pero también las transformaciones geométricas en el plano cartesiano. Mayormente quiero más las transformaciones geométricas y al final, como resultado final, ese diseño geométrico que ustedes dibujen. Porque al final el diseño geométrico es algo que ustedes van a buscar ideas y van a crear uno parecido o uno igual. Es decir, que ustedes lo van a hacer basado en otras ideas. Así que solamente tienen que ser creativos en hacer un buen dibujo y en agregar ese buen diseño. Bien, pero lo que más quiero ahí es que ustedes me demuestren que saben hacer transformaciones geométricas en el plano cartesiano y haciéndolo ya sea en GeoGebra o en un cuaderno cuadriculado. Transformaciones como rotaciones, traslaciones y reflexiones. Esas son las tres que quiero. Entonces la comprensión del concepto de número complejo y la resolución de los problemas. Eso vale 3 puntos. Es la que menos vale. ¿Por qué? Porque es bien simple, suma y resta de números complejos. Ya la información de los números complejos y cómo se aplican en la vida diaria, la mayoría lo tienen. Hay algunos que le falta cómo se aplica en la vida diaria y también la resolución de los problemas le faltan a todos. Parece que no vieron esos problemas. Bien, entonces, organización y claridad en la presentación de cada actividad, es decir, como esté su presentación, ya sea que usted la haga en Canva, en Word, en PowerPoint, usted debe subirla en un archivo, ya sea PDF, formato PDF o formato de Word, o si es en Canva o que usted lo hace, conviértalo a PDF y súbalo. Que muchos me están preguntando que si es en Word o en Canva, usted lo hace donde usted quiera, pero el formato que se va a subir es en PDF y hay muchas plataformas, páginas web que te convierten en un formato en PDF. El mismo Canva te lo convierte en PDF en todo lo que tú quieras. Entonces, para terminar, hay muchos videos de refuerzo de lo que tiene que hacer en cada una de las actividades que le acabo de mencionar. Y ya, eso es lo que tiene que hacer para ganarse esos 20 puntos. Los foros lo estoy revisando. Las actividades se van a calificar automáticamente. El sistema lo califica. Si hay algunos errores, como yo he visto que a otros maestros en la corrección de las actividades se corrigen respuestas de preguntas que en realidad son correctas y el sistema le da incorrecto. Eso, en ese caso, si aparece en mi caso, yo lo voy a verificar y lo voy a tomar en cuenta y voy a colocarle su calificación que usted lleva. Por en lo adelante estoy revisando los foros y hoy espero terminar con mayoría de los foros que ya han subido, corregir esos foros. Recuerden que en los foros debe estar bien evidenciado su buen planteamiento, su buen argumento y que usted responde a la pregunta que se le hicieron en base a el material de lectura que se le dio y la pregunta que se le hizo. Si todo tiene coherencia, ustedes tienen sus puntos garantizados. Así que buenas noches, espero que hayan entendido todo lo que tienen que hacer. Este mismo material con esos ejemplos se lo voy a pasar al grupo. Así que espero que descanse y estén bien.